campeón con triple corona, además de haberse impuesto en la batalla Real Royal Rumble del presente año 2020. Una lluvia de derechas para Randy Orton. Tan pronto suena la campana, patada a la zona media, derecha a la mandíbula, machetazo al pecho de la víbora, y eso le dolió, le ardió. Eso se vio en su rostro. Patada a la zona media, derecha a la mandíbula, lo tienen arrinconado. Patada en la zona media, derecha a la mandíbula. Randy Orton en problemas. Lo persigue con propósito. Lo patea Randy. No puede seguir haciéndolo. Lo bloquea McIntyre, le quema el pecho con tremendo machetazo. ¡Otro! ¡Wow! Implacable, incesante. ¡Qué tremendo derechazo en forma de uppercut ahí que derriba a Randy Orton! Levántate, le dice Drew McIntyre. Oye, por la oreja lo está levantando. Derechazo a la mandíbula. Poniéndole toda la fuerza, todo el peso de su cuerpo a cada golpe, a cada derechazo. Lo manda a la soga, se agacha Randy, busca el RKO, se lo bloquean. Ahora empujan a McIntyre, termina al otro lado de las sogas cuando trata de reingresar a ring. Patada a la cuerda para que se lastime. Una zona delicada en la anatomía de Drew. Patada en el pecho para él, lo está preparando Randy Orton. ¡Cuidado! DDT modificado para Drew McIntyre. Y cómo sufre la mandíbula, que ya de por sí está lastimada en Drew McIntyre. Cada error del campeón, sin lugar a dudas, va a ser motivo de mayor confianza para Randy Orton, que no va a desperdiciar la oportunidad de aprovecharlo. Miren, ya pueden adivinar lo que está pensando Randy Orton en este momento. Yo me atrevería a pensar en un punch, una patada al cráneo. Miren la mirada, el gesto diabólico en la cara de Randy Orton. Momento. Está preparando la patada aparentemente Randy Orton. La mira puesta sobre la mandíbula lastimada y hay una pierna que está siendo frenada. Es el Big Show agarrando por el tobillo a Randy Orton. ¿A dónde piensas que vas? Le dice el Big Show. Y ahora el Big Show lo saca del ring. Lo toma por la garganta. Lo levanta y lo estrella violentamente sobre la mesa. El Big Show aparece en el momento menos apropiado para Randy Orton, buscando la venganza sobre la víbora. Y cuidado y no sea esta noche la que se convierte en un desfile de las víctimas de las patadas al cráneo de Randy Orton. Y aquí el Big Show prácticamente se convierte en una enorme póliza de seguro para Drew McIntyre, que de esta manera puede volver al combate. ¡Oh! Gigantesco castigo para la víbora. En agonía Randy Orton, y a pesar de que la mandíbula le está doliendo inmensamente a Drew, hay una sonrisa en el rostro del campeón. Sabe que Randy Orton está a punto de ser finiquitado. Lo carga, se lo coloca sobre los hombros. Lo levanta y lo deja caer de cara contra el filo de la barricada. Pisotón en el pecho. Si no hubiese sido por la providencial aparición del Big Show, esto quizás no lo estuviéramos viendo. Quizá esté a pocos segundos de defender con honra su título como campeón de WWE. Aquí Drew McIntyre. Más castigo ahora sobre los peldaños. Pisotón a la mano de Randy Orton. Bueno, haciendo lo que tiene que hacerse con las pequeñas coyunturas de Randy Orton. Lo envía ahora violentamente contra la barrera, una vez más castigándole el hombro. Aprovechando cada segundo para seguir desmadejando, descuartizando, castigando a Randy Orton. Así ni siquiera puede ponerse de pie Randy Orton. Recuerden que aquí termina la lucha cuando alguien es introducido
en la ambulancia. Derechazo a la mandíbula. En el piso, Randy Orton. Y su cuerpo sigue acercándose más y más debido a la cortesía de Drew McIntyre a la ambulancia. Ahí está cargando McIntyre. Orton. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y lo estrella de cabeza contra la puerta de la ambulancia. El preludio antes del final y hay muletas ahora en el panorama. Oh, y hay una hermosa silla pintada de un color especial, como es el hecho cuando se trata de parte del equipo de los servicios de emergencia aquí. Con el filo del espaldar, castiga la zona media y ahora la espalda de Randy Orton. La confianza se convierte en sonrisa en el rostro de Drew McIntyre. Mírame a los ojos, le dice Drew. Dispara primero con una muleta castigando la zona media al campeón Randy Orton y ahora en la pierna y lo derriba. Cuidado al filo de la espalda de la silla en la mandíbula. Fracturado de McIntyre. Enorme la presión como vimos el pasado lunes, así se lo hizo Randy Orton a Drew McIntyre. Orton sabe perfectamente que ese es el enorme tiro al blanco que tiene que utilizar. Y lo preparó el mismo Randy Orton con 13 increíbles y salvajes patadas al cráneo de la cabeza de Drew McIntyre. A punto de ingresar a la ambulancia. Veíamos a Drew y ahora ambos están dentro de la ambulancia. Ambos. Pero Drew está castigando con el puño cerrado en la cara a Randy Orton. Patadas de Randy Orton para alejar el peligro. Sigue dentro de la ambulancia la vibra. Ahí viene a la derecha a la mandíbula de Orton. Está muy cerca de la victoria de Drew McIntyre. Le bloquean la derecha. Tremendo el gancho con poder maligno a la mandíbula lastimada de Drew McIntyre. Antebrazo. La misma zona. Sabe perfectamente lo que está haciendo Randy Orton. No. Una vez más, lógicamente, cada golpe en la cabeza, en la cara, la recibe también la mandíbula cuando está fracturada o dislocada, amigos. La tortura debe ser enorme para Drew McIntyre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Randy? No está bien. Está abriendo la puerta de la ambulancia. Y eso es lo que sabe hacer mejor que muchos cuando se le brinda ese tipo de oportunidad. Randy Orton. Deja abierta la puerta de la ambulancia. Sí. Y parece que va a cerrarla evidentemente sobre el cuerpo de Drew McIntyre. Tiene que salirse de esta trampa. McIntyre lo está haciendo. El beso de Glasgow. Tremendo cabezazo. Quedó noqueado de pie Randy Orton. Quizá en este momento el que tenga también una mandíbula fracturada sea el propio Randy Orton. Acechando a Drew McIntyre. Superando el dolor que tiene que estar sintiendo. Tiene que superarlo, tiene que pensar en la victoria, en aniquilar a la víbora, en meterla en la ambulancia. ¡La clavería! Y está arrancando la puerta de la ambulancia con tremenda patada. Claymore, pero parece que se lastimó la rodilla en el proceso. Drew McIntyre. ¿Y ahora qué más va a hacer? Se salvó por un pelito Randy Orton. ¿Cómo se aparta el peligro justo en el momento apropiado? El impacto, la fuerza de esa patada fue tan brutal que arrancó la puerta de la ambulancia. Y se hace daño en la rodilla, lógicamente. La presión del impacto sobre la puerta se siente en la rodilla. Antebrazo poderosamente en forma de uppercut a la mandíbula de Drew McIntyre.
Bueno, no solamente tiene que preocuparse la mandíbula fracturada, sino ahora una rodilla maltrecha, lastimada. Pero sigue atacando Drew, estrellando la cara de Randy Orton contra el capó de la ambulancia. Arrastrándose como la víbora que es Randy Orton en este momento. Cojeando malamente Drew McIntyre, persiguiéndole. Y están desapareciendo tras esa cortina. Nuestras cámaras van a seguirlos. En la zona tras bambalinas en el WWE Thunderdome de la mejor lucha libre del mundo en el Amway Center en Orlando, Florida. Lógicamente aquí pueden aparecer muchas más armas que puedes utilizar en contra del oponente. Lluvia de derechas contundentes y quemarropa en el rostro de Randy Orton. Oh. Está encendido, no lo para nadie en ese momento a pesar del dolor físico. Drew McIntyre tratando de que regrese la circulación a la rodilla. Otro machetazo al pecho de Randy Orton. McIntyre que va a hacer ahora. ¡Oh! Contra esa puerta. Envía violentemente el cuerpo de Drew. Pero alguien está atacando ahora a Randy Orton. ¡Oh, es Christian! Atacando con derechazos en la cabeza Randy Orton. Otra víctima durante el verano de Randy Orton aparece para hacerle daño al máximo depredador. La venganza es dulce, dice por ahí. Lo manda contra la mesa. Más derechazos y más antebrazos a la cabeza de Randy Orton. Y recuerden que aquí en esta lucha de ambulancia no hay descalificación. Todo puede pasar. Una sorpresa negativa para Randy Orton, pero muy positiva y bienvenida para Drew McIntyre, que a duras penas puede caminar. Pero tiene la oportunidad una vez más de ir al ataque sobre un Randy Orton que está indefenso, tendido. Considerando que tiene quizá un daño serio en la rodilla derecha, tiene que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano Randy Orton para mantenerse de pie. Oh, el uppercut, la mandíbula de Randy Orton. Y a quemarropa, muy cerquita. Machetazo al pecho. Ha recibido duros golpes de Drew McIntyre, del Big Show y ahora de Christian Randy Orton. Eso le pasa a la gente mala. Y la acción regresa a la ambulancia una vez más. Cerca del fin del combate, el campeón Drew McIntyre. Oh. Esto puede complicarse mucho aquí. Esto es sumamente arriesgado, sumamente peligroso. Lógicamente, nadie puede detener lo que tenga en mente Drew McIntyre, que solamente puede ser algo bien venenoso para Randy. Pero miren eso, hablando de venenoso. Piquete brutal al ojo derecho de McIntyre. Y luego, cómo lo avanza brutalmente de espaldas y rompe con su espalda el parabrisas de la ambulancia. Drew McIntyre. Pero eso no se gana así, Orton. Eso no se gana cubriendo a nadie para la cuenta de 3. Randy Orton estaba perdiendo ahí la brújula momentáneamente. Primero, miren esto, luego del piquete enorme al ojo derecho de Drew, lo manda brutalmente para que rompa con su cuerpo el parabrisas de la ambulancia. Y luego trataba de cubrirlo con su cuerpo, pero se olvidó justo en ese momento Randy Orton que eso solamente se gana metiendo a tu oponente en el interior de la ambulancia. Y ahora Drew McIntyre. No sé si sabe lo que está haciendo y en qué dirección va. Me da la impresión de que el campeón está tratando de llegar al techo de la parte posterior de la ambulancia. No de la propia cabina. Randy Orton como en cámara lenta, ambos moviéndose, persiguiéndole. Wow. Derecha sólida a la frente de McIntyre. Y otra más. Y termina ahora Drew sobre el techo.
de la parte de la ambulancia donde usualmente va el paciente y quienes lo atienden. Miren cómo le quedó a la espalda a Drew luego del estrellón contra el parabrisas. El vidrio haciendo estragos, presentando muchos cortes en la espalda. Drew McIntyre, patada a la zona media ahora del campeón. Ambos en el techo de la ambulancia. Si antes era peligrosa la situación, ahora es peor. Gancho al abdomen de Randy, otro. Con la mano izquierda, derechazo a la mandíbula. Rodillazo a la mandíbula de Drew McIntyre desde lo alto de la ambulancia. Llevándose la mano a la mandíbula lastimada Drew McIntyre. Aquí hay muy poco espacio para cometer error alguno. Otra vez amenazante Randy Orton. Derechazo sólido a la frente del campeón. Y le repite la dosis. Otro derechazo más. Casi cayendo en el interior de la ambulancia. Vemos a Drew McIntyre. Pisotón a la mano izquierda. Oh, y le está pisando la otra mano y cae. Drew McIntyre. Cae violentamente sobre el piso McIntyre. Una satisfacción que muy pocos pueden entender. Vemos el rostro ahí de Randy Orton. Quizá viendo cómo se acerca cada vez más el momento en el cual se ha llamado campeón mundial por 14ª vez. Acechando desde lo alto la víbora. ¿Qué demonios va a hacer? Super patada. Le sacó música a la quijada de Randy Orton. Shawn Michaels y lo empuja desde lo alto de la ambulancia. Otro más que se desquita de Randy Orton. El chico rompe corazones y acaba de sacar música a la quijada del máximo depredador. ¡Qué sorpresa mayúscula para Randy Orton y el público en su casita delirante! Ya pensó que tenía Drew listo para el ataque final, pero súbitamente vendría la patada que le sacaba música a la quijada de Randy Orton. Luego la empujaban para que cayese al vacío. Otra víctima de la lista de Randy Orton aparece para vengarse aquí. Y McIntyre vuelve a ponerse de pie. Le falla la rodilla, le duele mucho la rodilla. Pero tiene que hacer de tripas corazón. Es ahora o nunca. Miren cómo le ha quedado la espalda al campeón. La rodilla derecha afectada cuando le dio el Claymore a la puerta de la ambulancia. Y aún así está haciendo un enorme esfuerzo para cargar a Randy Orton. Marchando hacia la ambulancia. Se acerca el final de Randy Orton. Codazo para Drew. Otro más tratando de liberarse de Randy. Finalmente lo consigue. Se baja del camión. RKO de la nada para Drew McIntyre. Ha quedado noqueado con los ojos abiertos prácticamente Drew McIntyre. Una vez más el impacto lo siente la mandíbula. Amigos, si antes de empezar el combate era difícil predecir un ganador aquí, en ese momento es mucho más difícil. Cuando se acercaba al final del combate aparece de la nada esa arma letal que tiene Randy Orton, el RKO. Quizá se haya asegurado su reinado número 14 con esta última maniobra Randy Orton. Ahora le toca la labor de meter al campeón en la ambulancia. Lo está haciendo y solamente tiene que cerrar las puertas Randy Orton para ser decretado nuevo campeón del WWE.
Ya cerró una puerta Randy Orton, amigos. Ya se siente ganador, se siente. Sonríe Randy Orton. Va a cerrar la otra puerta. Pero aparece la mano de McIntyre. McIntyre se le está impidiendo. McIntyre se le está impidiendo. Miren eso. Oh, y ahora él le castiga el ojo izquierdo a Randy Orton, pagándole con la misma moneda. Él queja. Hierro mata, hierro muere, dicen. Se sale de la ambulancia Drew McIntyre. Y aquí Drew está sencillamente siguiendo las reglas de juego de Randy Orton. No hay nada ilegal en esa lucha de ambulancia. ¡Oh, Claymore! Claymore sobre Randy Orton, que queda tendido. Abre la puerta. Drew McIntyre se acerca al final. Mete el cuerpo de la víbora en el interior de la ambulancia. Está cerrando la puerta. ¿Pero qué? La abre ahora. Drew. ¿Qué? Ya tenía ganada la lucha. Oh, no. ¿Qué está haciendo? Un momento. Esto es personal. ¡Oh! Patada brutal al cráneo de Randy Orton. Ahí está el recibo para Randy Orton y acaba de ganar la lucha de ambulancia por el título de WWE. Drew McIntyre sigue reinando como campeón de WWE. Drew McIntyre. La fuente de tanto dolor y angustia para la carrera de muchas y legendarias personalidades. Y también motivo de dolor en la carrera de Drew McIntyre. Acaba de ser borrado del mapa en esta lucha de ambulancia. El aplauso de nuestro universo del WWE para la hazaña de Drew McIntyre. Bueno, aunque hay que tener en cuenta que muchas víctimas de Randy Orton aparecieron hoy para presentarle su recibito, para decirle: no nos hemos olvidado de lo que nos regalaste. Aquí tienes. Esto es recíproco. Esto es enorme, un grandísimo logro de Drew McIntyre al vencer a Randy Orton en lucha de ambulancia por el título de WWE. Sigue en pie de guerra el campeón de WWE y su legado sigue creciendo.